la presencia del Espíritu Santo sobre toda nuestra vida, sobre todo nuestro ser. Cierre sus ojos en estos momentos y llama al Espíritu Santo desde lo más íntimo, desde lo más profundo del corazón. Invoque la presencia de Dios. Espíritu Santo, Dios, estamos aquí delante de tu presencia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que vengas, tome nuestra vida, nuestros sentidos, nos llenes con tu fuego, con tu amor y con tu poder, Espíritu Santo, Dios, en esta mañana, para que podamos meditar y contemplar tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, ahora y siempre. Ven, Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora sí, abramos nuestros ojos y vamos en estos momentos a meditar la palabra de Dios. Uno de los temas que quiero compartir con cada uno de ustedes es el tema de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que siempre está presta para perdonarnos todos los pecados que nosotros cometamos. Como dice el Salmo 50, un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Así nos dice. Entonces, hermanos, ¿qué es la misericordia? La misericordia es una palabra que significa miserere, que significa misere, que es miseria, y cordis, corazón. Por lo tanto, la misericordia es sentir en nuestro corazón la miseria del otro, la necesidad del otro. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Desde el momento en que el hombre pecó, Dios siente en su corazón la miseria y la necesidad que nosotros tenemos de su perdón, de la salvación y de sus más ricas bendiciones. Y para ello Dios siempre nos perdona. Dice la palabra de Dios que no hay pecado que Él no perdona, absolutamente todo. Yo creo que hay solamente dos pecados que Dios no perdona. El primero es que usted no perdone a su enemigo. Y Jesús es muy claro en eso cuando dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Ahí estamos. Y el otro es que usted no quiera arrepentirse, que usted no quiera dejar el pecado, que usted de pronto sea de las personas que digan, no, yo no quiero renunciar al pecado, yo quiero seguir con el pecado y bueno, perdone la expresión, no interesa si me condeno, pero yo no quiero dejar el pecado. Eso sí, Dios no se lo perdona. Esas son las dos cosas. Del resto, absolutamente todo, desde que nuestro corazón esté arrepentido, Dios siempre está dispuesto para perdonarlos. Dios nunca nos rechaza. Y Él expresa esa enseñanza en la parábola del Hijo Pródigo, que debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso, porque es el tema central, la misericordia, donde vemos como el papá que ve a aquel hijo que fue ingrato, que se fue de la casa, lo ve llegar después y lo ve quizás sucio, andrajoso, maloliente, y se va, lo abraza, lo besa y manda a matar el mejor novillo, manda a preparar una fiesta. Y eso es lo que pasa cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión. Por lo tanto, el sacramento que expresa la misericordia de Dios, bueno, todo lo expresa, ¿cierto?, de diferente forma, pero que lo expresa la misericordia de Dios para perdonarnos es este sacramento de la confesión, de la reconciliación. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo después de que Él se le apareció a los apóstoles, después de que Él resucitó. Dice, dicho esto, sopló. ¿Quién sopló? Jesús, ¿cierto? Y les dijo, ¿a quién les dijo? A los apóstoles, solamente a los apóstoles, no les dijo a nadie más. Por lo tanto, el poder de perdonar ¿es de quién? Pues de los sucesores, de los apóstoles, que en este caso serían obispos y sacerdotes, la colaboración de los sacerdotes. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios es muy clara. Le dice primero, reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién es el que perdona a través de ellos? Es Dios por la presencia del Espíritu Santo. El que perdona no es el sacerdote, no es la persona del sacerdote, es Dios. Porque por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo no los mandó así nomás, les dijo vayan y vayan y ustedes mismos perdonen los pecados. No, primero dice la palabra de Dios, sopló el Espíritu Santo. Después de que sopló el Espíritu Santo, ahí sí les dijo, a quienes perdonen los pecados en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Un evangélico dijo por ahí que no, pero eso se refiere es que cuando una persona lo ofende a uno, entonces que si uno perdona a la persona de esa ofensa que le hizo a uno, ella quedará perdonada en el cielo. Y eso es una completa mentira, porque entonces Dios sería injusto. Entonces, ¿qué tal yo por retenerle la ofensa a alguien, entonces tampoco va a ser perdonado por Dios en el cielo? No, o sea, aquí vemos que lo que se hace en la tierra acontece en el cielo. Por lo tanto, hermanos, el perdón es real, que se da a través de este sacramento de la confesión. La confesión, sabemos que según el Catecismo de la Iglesia Católica tiene 5 pasos. 5 pasos. El primero, ¿cuál es? Examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Es revisar de pronto qué pecados nosotros hemos cometido. Si usted quiere hacer un buen examen de conciencia, repase los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Si usted mira en qué ha fallado, y ahí usted puede hacer un buen examen de conciencia. Es mirar qué pecados usted ha cometido, no qué pecados ha cometido su esposo, ni su hijo, ni su hija, no. Es algo personal, o sea, es decir, nosotros no nos podemos confesar por otra persona. O sea, es decir, que yo me acerco al sacramento de la confesión para que mi hijo reciba el perdón. No, eso no existe. El sacramento es personal. Si él quiere recibir el perdón, él mismo tiene que acercarse a ese sacramento y confesar los pecados. Bien, examen de conciencia. La confesión hay que prepararla. Hay personas que llegan y ven de pronto, de pura casualidad, que están confesando y dicen, ay, están confesando, voy a ir a confesarme. Pues bueno, si usted entre no hacerlo nunca y hacerlo de esa manera, pues hágalo de esa manera, está bien. Pero si usted entre hacerlo de esa manera así como sin prepararla, al hacerlo de una manera preparada, mejor opte por primero prepararse. O sea, la confesión es como la predicación, es como la homilía, hay que prepararla. Y eso es el examen de conciencia. El segundo, ¿cuál es? El segundo es contrición de corazón. Contrición de corazón. Arrepentimiento. Es diferente la contrición a la atricción. Atricción es que yo busco el perdón de Dios solamente por miedo. Miedo porque dijeron que en tal fecha va a temblar, un ejemplo. Miedo porque me dijeron que en cualquier momento me coge la muerte, es otro ejemplo, ¿cierto? Pero el miedo no debe ser la razón por la cual nosotros nos acerquemos al sacramento de la confesión. Debe ser la contrición. ¿Qué es la contrición? Es el dolor profundo del pecado cometido, reconociendo que con él hemos ofendido a un Dios que es tan bueno con nosotros, que aunque no existiera el infierno, de todas maneras dolernos, saber que ofendimos a un Dios que nos ama, a un Dios tan bueno. Eso es la contrición. Hay que pedirla, pídele a Dios esa gracia. Hay personas que cuando se acercan al sacramento de la confesión, primero oran y le piden a Dios la gracia de la contrición, y pasa algo muy bonito, que la persona cuando se acerca siente la presencia de Dios y ella comienza a sentir ese arrepentimiento, comienza a quebrantarse por esos pecados. Es necesario sentir el arrepentimiento. El tercero es la confesión, acercarse al sacerdote, confesar todos sus pecados. Yo creo que uno de los sacramentos que más odia el demonio es el de la confesión.
¿Por qué? Porque es el sacramento que en cuestión de 5 minutos le puede tumbar un trabajo de toda una vida. O sea, la misericordia de Dios es tan grande. Y acercarse al sacerdote, contarle todos sus pecados, hay que contarlo todo. No vale de pronto decir, no, es que como a mí me da pena decir tal pecado, entonces no lo digo, no lo confieso. O llegar donde el sacerdote y decirle, padre, acúseme que pues yo cometo muchos pecados. Y le pregunta al padre, pero ¿cuáles pecados? Y dice, pues los que la gente comete a diario, todas esas cosas feas que se hacen a diario, pecados. Y ya, ¿pero qué pecados? Y quedan así. Entonces, no, el pecado hay que confesarlo. Obviamente, no hay que explicar, ni el sacerdote debe pedir explicación. El sacerdote no puede entrar en detalles. Solamente cuando ya es un pecado en materia grave, puede preguntar, bueno, ¿cuántas veces? Máximo, o sea, solamente cuando la pregunta tiene un porqué. Del resto, el sacerdote no puede entrar en detalles. Y usted también tiene que solamente es mencionar el pecado. Si hay alguna persona que piensa que para que el pecado le sea absuelto, le sea perdonado, tiene que contar toda la historia, contar cómo pasó, pues déjeme decirle que no es necesario. Solamente con que usted mencione el pecado y esté arrepentida, ya con eso el pecado queda absuelto. Porque a veces de pronto pueden haber personas que llegan y para confesarse de un pecado comienzan a contar toda la historia y comienzan a decir, acúseme padre, que es que yo el día jueves a las 3 de la tarde estaba en mi casa y estaba calentando el sol y yo me levanté y me dirigí hacia el patio porque tenía que hacerlo. Y entonces cuando salí al patio me tropecé con una piedra. Era una piedra más o menos de un tamaño similar y me caí. Y acúseme padre que cuando me caí dije una grosería. Ay, Dios mío. No hace falta, ¿no? Entonces solamente dice, he dicho groserías. Es por dar un ejemplo, ¿no? No estoy hablando absolutamente de nadie. O sea, es un ejemplo que se da así nomás. Entonces es eso, hermanos, solamente es mencionar el pecado, estar arrepentido, buscar el perdón, la misericordia de Dios, es la manera de nosotros asegurarnos la salvación, es la manera de nosotros volver a la casa de nuestro Padre Dios. Cuando nosotros nos confesamos, nuestra alma queda totalmente limpia de todo pecado. Y dice la palabra de Dios, dichoso aquel que está absuelto de su culpa, a quien no le apuntan el delito, a quien Dios le ha perdonado el pecado. Esa es la mejor riqueza, esa es la mejor dicha que nosotros tenemos. Bueno, el siguiente paso es el propósito de enmienda sería el último, la absolución sacramental. No puede faltar. La absolución es una fórmula que está estipulada en el ritual de la liturgia para el sacramento de la reconciliación. Y es bueno, esto sí ya es un consejo que iría para nuestros hermanos sacerdotes. La absolución no se debe cambiar. La vez pasada yo me confesé con un sacerdote por allá en Bogotá. Y el sacerdote, me escuchó, muy bien, me aconsejó muy bien hasta ahí. Cuando llegó y me dijo, y yo lo bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y yo le dije, Padre, pues gracias por la bendición, pues es muy importante, pero yo quisiera que en estos momentos no solamente me bendiga, sino que me absuelva, me perdone el pecado. Y aquel sacerdote me dijo, pero es que la absolución es una bendición. No, una cosa es la absolución y otra cosa es la bendición. Yo le dije, gracias Padre, pues yo vengo en otra oportunidad para que me dé la bendición, pero en estos momentos quiero es que me absuelva. Por lo tanto, el ritual dice que hay que decir es, yo te absuelvo o yo te perdono. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es bueno, o sea, si algún sacerdote de pronto le cambia la manera de la absolución, usted pues muy amablemente le puede pedir el favor, le puede aconsejar y si no, pues busque otro sacerdote
busque otro sacerdote para confesarse, de tal manera que la absolución sea completa. ¿Cómo es? Es Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, hermanos, es necesario nosotros recibir el perdón de Dios a través de la absolución. El otro paso que tenemos en el sacramento de la confesión es la satisfacción, que es la penitencia. Quiero aclarar algo. La penitencia no es un castigo. No es un castigo. No tenemos que verlo de esa manera. La penitencia es una manera de que con un acto de amor a Dios, con ese acto de amor a Dios, reparamos lo malo que hayamos hecho. ¿Sí? O sea, ya el pecado queda perdonado con la absolución por el ministro del sacerdote. Pero es un acto de amor. No tenemos que verlo como un castigo. No falta de pronto la persona que de pronto puede pensar, ay, pero es que el Padre, ¿por qué me exige tanto que penitencias ahí, me pone tanta penitencia? No. O sea, si una persona realmente ama a Dios, bueno, obviamente si la penitencia es algo espiritual, si es netamente espiritual, si la persona ama a Dios, debe ver la penitencia es como un agrado. Imagínense usted qué tal de pronto que le digan, bueno, entonces la manera de usted reparar lo malo que ha hecho, entonces vaya y dedíquele una hora a su ser amado, a su ser querido, a su novio, a su novia, a algún ser amado, y que usted diga, no, pero ¿por qué me van a dejar una hora? Pero yo, ¿por qué tengo que hacer todo eso? ¿Sí? Entonces, así es la penitencia. Es una manera de tener uno la oportunidad de expresarle a Dios el amor que nosotros le tenemos. Y es necesario cumplirla. Es necesario. La otra es el propósito de enmienda. El propósito de enmienda sabemos que es la recta intención de no volver a pecar más. Es diferente a la persona que tiene toda la intención de dejar el pecado, pero por debilidad sigue cayendo y sigue cayendo. Es diferente a la persona que se acerca y dice, Padre, acúseme porque quiero en el día de mañana cometer tal pecado. Eso sí, ya es diferente. O sea, no hay propósito de enmienda, no hay propósito de cambio. Por eso, personas que estén viviendo en unión libre, que estén así en ese estado, pues no pueden confesarse, porque el propósito de enmienda les exigiría a ellos no seguir en el pecado de unión libre. Pero si van a seguir, pues la confesión, ¿qué es lo que pasa en ese caso cuando no hay propósito de enmienda? Que la confesión se hace inválida. Recordemos que el sacramento, ¿qué es? Es una realidad espiritual que se manifiesta a través de signos sensibles, signos visibles. Es una realidad espiritual. Un sacramento inválido es cuando quedan solamente los signos visibles, pero no acontece la realidad espiritual. O sea, es decir, en el caso del sacramento de la confesión, no perdona ningún pecado. Y eso pasa cuando no hay propósito de enmienda. Es necesario el propósito de enmienda para su validez, para la validez del sacramento de la confesión. Entonces, hermanos, es el llamado que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, de acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:32, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y que busque la misericordia de Dios. Quien busque la misericordia de Dios obtendrá el perdón de todos sus pecados. Por más grandes que sean sus pecados, no superan la misericordia de Dios. Dios todo lo perdona, Dios todo lo puede, y nos ama tanto que Él se pone feliz cuando un pecador vuelve a Él arrepentido. Amén. Amén. Pongámonos en pie en este momento, vamos a orarle a Dios. Señor, gracias te damos, derrama tu bendición sobre cada uno de estos hijos tuyos, bendito Dios.
que sientan tu amor, tu misericordia y tu presencia, y que tu bendición descienda en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.